Sí, buenos días tengan todos. Bien, vamos a dar inicio a la enseñanza de esta mañana. Y pues prácticamente esto es una continuación de la enseñanza del domingo pasado. Si ustedes se han dado cuenta, pues por la gracia de Dios, creo yo, y hay que tomarlo de parte de Dios, porque nosotros creemos en la providencia de Él, ¿verdad? Él tiene todo bajo control, Él hace su voluntad. Pero si nosotros nos damos cuenta y revisamos qué es lo que Dios ha estado hablando a esta congregación en particular, y la manera en cómo Dios ha estado hablando es a través de múltiples ejemplos, pero estos ejemplos en realidad son de personajes que han sido eminentes en la historia que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Dios, y vimos ejemplos como el rey Saúl, ejemplos como el rey David, y ahora el ejemplo del rey Salomón, y vamos a ver rápidamente también un ejemplo de cómo fue el comportamiento del pueblo de Israel aún en el tiempo de los jueces, y que estas palabras nos sirvan a nosotros. Es un problema en realidad cuando Dios habla, pero las personas no quieren escuchar, escuchan pero no entienden, y eso es un problema muy grave. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar con esta enseñanza. Le hemos titulado Un reino destruido. Un reino destruido, y vamos a ver las consecuencias ahora del pecado de Salomón, pero al final nos vamos a centrar en dar ciertas instrucciones con respecto a estas vidas, con respecto a los fracasos que han tenido estas personas, con respecto al pecado, a la apostasía, sus consecuencias, y eso lo vamos a aplicar hoy con la ayuda del Espíritu Santo a nuestras vidas, para que esto no solamente quede como, qué bonita la historia del Antiguo Testamento, yo no entendía tal cosa, pero ahora sí lo entiendo. El punto está que si nosotros no aplicamos estas enseñanzas a nuestras vidas, nada hemos hecho. Señor, te queremos dar gracias en esta mañana, Señor, una vez más, Señor, por favor. Dios, como te hemos estado orando, Dios, como te hemos incluso estado alabando, Señor, te necesitamos. Padre, en realidad, Dios, tú eres un Dios de amor, de paciencia y de misericordia. Señor, pero no vas a tener por inocente al culpable, Señor. Es claro, Señor, que eres un Dios justo y eres un Dios santo. Por favor, en esta mañana habla, Dios. Habla una vez más, Dios. Ven con esa voz de trompeta, Señor. Ven a atalayar a nuestras almas. En nombre de Cristo te lo pido, Señor. Amén. Primera de Reyes 11, versículo 11. La vez pasada yo le mencionaba a alguien, yo di por sentado que todos ustedes ya han leído el libro de Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Yo doy por sentado que todos ustedes conocen la biografía de Salomón. La pueden encontrar en el libro de Reyes del del capítulo 1, pueden continuar hasta el capítulo 11, son 11 capítulos en el libro de Reyes, y luego en Crónicas encontramos la vida de Salomón, son 11 capítulos. Pueden leerlos para que ustedes aprendan un poco acerca de cómo la vida de una persona puede estar en la cima en un momento espiritualmente bendecido, aún temporalmente bendecido, pero que luego, por causa de la rebelión, la desobediencia, pues viene la ruina y la destrucción. Entonces hoy vamos en nuestra segunda parte, vamos a ver cuáles fueron las consecuencias del pecado de Salomón, la consecuencia de la apostasía de Salomón, pero vamos a ver que estas son las mismas consecuencias que pueden acarrearnos a nuestras vidas. Cada cristiano que ha comenzado la caminata cristiana, pero en el camino ha pecado, se ha ido al mundo, ha apostatado de la fe, pues le ha traído graves consecuencias de manera personal, y con esto entendemos, trae consecuencias al alma de la persona, pero también trae consecuencias a la familia, trae consecuencias a la iglesia, trae consecuencias a la comunidad, a la sociedad, y es importante que nosotros meditemos en eso. El Señor Jesús dice lo siguiente:
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El ladrón no viene sino para matar, hurtar, destruir. El Señor Jesús también dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Cristo Jesús vino a establecer su reino en nuestros corazones. El reino de los cielos se ha acercado. Cristo Jesús, el Rey de Reyes, se ha acercado a nosotros. El Espíritu Santo está en los creyentes, fue dado, Él fue enviado con el propósito de que el reino de los cielos venga a nuestras vidas. Pero si nosotros adoramos a dos señores, si nosotros veneramos a dos señores en nuestro corazón, el reino está dividido, no va a prevalecer, va a ser destruido. Y el ejemplo está en que el pecado de Salomón trajo una destrucción al reino. Las 12 tribus de Israel se dividieron, un reino dividido. ¿Por qué causa? No hay más razón que por la culpa del pecado de Salomón. Eso debemos de estar muy claros. O sea que el pecado sí trae consecuencias. Un matrimonio dividido trae consecuencias. Se van a perder las dos personas, pero también sus hijos. Hay consecuencias. Una iglesia dividida, pues ¿qué van a hacer las personas? Se van a ir unos con un grupo, el otro con el grupo, y con el otro grupo luego van a decir: es que ellos no están en la fe, es que ellos apostataron, y los otros van a decir lo mismo y se van a dividir. ¿Qué van a decir los de afuera? Y ahí está Cristo, ahí no está Cristo. Un reino dividido no puede permanecer. Una casa dividida no puede permanecer. ¿Y a qué vino Jesús? Dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todo lo que es enemistad al principio cristiano, al propósito de Cristo, darnos vida y que tengamos vida en abundancia, todo lo que esté contrario a esto se llama muerte, y eso es la enemistad. Entonces, en esta mañana vamos a comenzar con una ilustración. Vamos a ir al libro de los Jueces. Miren, hoy vamos a dividir la enseñanza en 3 puntos. Vamos a ir al libro de los Jueces. Los 2 primeros puntos vamos a pasarlos un poco rápido y nos vamos a centrar en el tercero. Primero vamos a ver cuáles fueron las agravantes del pecado de Salomón y vamos a aplicar esas agravantes a nuestras vidas. Luego vamos a ver cuáles fueron las consecuencias del pecado de Salomón y vamos a aplicarlo a cuáles son las consecuencias que trae el pecado en nuestras vidas. Y finalmente vamos a dar 4 instrucciones que las sacamos a forma de inferencias de estas enseñanzas o de estas biografías de estos reyes, principalmente la de Salomón y la del rey David. Pero vamos a ir al libro de los Jueces, en el capítulo 2, y vamos a leer del versículo 6 al 14, solo para que comprendamos qué sucede cuando nosotros pecamos en contra de Dios teniendo ya conocimiento previo de Dios. Dice la Escritura, Jueces 2:6, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Dios cumpliendo sus promesas con el pueblo de Israel. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y aquí viene la transición, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, que ¿qué cosa? Que no conocía a Jehová ni la obra
que él había hecho por Israel. Si acababa de pasar de una generación a la siguiente generación, si los nietos y los hijos conocieron a Josué y a los ancianos y sabían que tenían la palabra de Dios revelada por Moisés, hasta ese momento, ¿qué sucedió? Se olvidaron de Dios, se les olvidó lo que Dios había hecho, se les olvidó ya de dónde los había sacado Dios. Por eso es que Dios quiere que nosotros leamos la Biblia. O sea, han pasado de ahí para acá casi 5,000 años desde este tiempo hasta el tiempo de nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos que recordar estas cosas? ¿Por qué nosotros tenemos que saberlas? Bendito Dios que nos ha dado la Biblia. Bendito Dios que nosotros podemos transportarnos 4,000 años atrás y entender estas cosas. Y por eso siempre, al menos yo les he dicho, hago el hincapié, lean sus Biblias. Hablaba con un hermano, 2 cosas no son necesarias en este tiempo: leer mucho la Biblia y tener una buena memoria. ¿Por qué razón? Porque al leer mucho la Biblia y tener memoria, te vas a recordar de que todo esto es un ciclo repetitivo. La historia se repite y no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que pasó en este tiempo está sucediendo ahorita mismo. ¿Por qué razón? Porque no leen sus Biblias, y 2, porque son olvidadizos. Entonces, continuamos. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Por supuesto, rápidamente se olvidaron de Dios. No leyeron sus Biblias, se olvidaron de Dios. El resultado de eso, te vas a ir a la idolatría, te vas al mundo. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, esto es apostasía, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Se enoja Dios. Dios está airado contra el impío todos los días, dice la Escritura, y es uno de los atributos de Dios, la ira santa. Por favor, no piensen que cuando la Escritura dice que Dios se enojó, que es un enojo pasional como el de nosotros. Dios es santo y tiene ira santa a causa de su santidad y de su justicia. Amén. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Vino la consecuencia, vino la destrucción. ¿Se dan cuenta de ese ejemplo? Ahora vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 11. Vamos a regresar al rey Salomón, versículo 9 al 13. Esta es nuestra lectura del día de hoy. Primera de Reyes 11, versículo 9 al 13, y aquí terminamos la vida de Salomón según la biografía que está acá. Por favor, lean esos primeros 11 capítulos y luego completen para que se den cuenta de lo que vino después a causa del pecado de Salomón. Versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, apostasía, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él, Salomón, no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, posiblemente a través de un profeta: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Este es nuestro versículo principal. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, esta apostasía, esta rebeldía, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, lo destruiré, lo quebrantaré y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré, aquí hay misericordia en Dios, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, por amor al pacto que yo hice con David. Lo romperé de la mano de tu hijo.
pero no romperé todo el reino, la misericordia de Dios, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Vamos a ver primero cuáles son los agravantes del pecado de Salomón. ¿Cuáles son estos agravantes? El hermano, pues, tenemos algunos abogados entre nosotros, nos pueden hablar de palabras técnicas, ¿verdad?, acerca de qué quiere decir agravantes, pero sencillamente un agravante es aquello que en la culpabilidad del pecado de Salomón le llevó a él a tener unas consecuencias mayores. Él tenía más culpa por causa de estos agravantes. Y vamos a ver cuáles fueron. El primero fue que Dios colmó de mucho favor a Salomón. Dios bendijo demasiado al rey Salomón. Versículo 9 dice: se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Oigan bien eso. Dios se le había aparecido 2 veces ya a Salomón, ¿se acuerdan? Primeramente en 3:5, en Primera de Reyes 3:5, se le apareció en forma de sueño, ¿verdad?, antes de iniciar la construcción del templo. Dios le habló, Dios le dio promesas, tuvieron una comunión muy bonita, muy espiritual, y luego Dios se le volvió a aparecer a Salomón. Eso lo podemos ver en el capítulo 9:2, después de la dedicación del templo. Qué gran dedicación, qué grande oración la que hizo el rey Salomón. O sea, no podemos nosotros tener marcado en la historia del Antiguo Testamento una oración como la de Salomón. Es tan especial, tan grande delante de Dios. Y Dios le respondió, inmediatamente Dios le respondió su gran oración. Entonces, ¿qué pasa? Dios colmó de mucho favor al rey Salomón. O sea, Dios lo bendijo mucho desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista terrenal o temporal. O sea, nosotros podemos recordar la vida del rey Salomón, cómo lo bendijo Dios espiritualmente. O sea, Dios eligió a Salomón para que él edificara su templo. Aún sabemos que se lo prometió al rey David. Se lo dijo: lo voy a hacer, voy a edificar el templo, pero lo va a hacer tu hijo, no lo vas a hacer vos. Dios eligió a Salomón. Salomón en realidad no tenía ni parte ni suerte, pero Dios lo escogió a él para hacer esta gran obra. Dios se le apareció esas 2 veces, Dios habló con él, Dios estuvo con Salomón, Dios en realidad lo bendijo con mucha sabiduría. Él le pidió sabiduría y le dice: está bien, por cuanto has pedido sabiduría, yo te voy a dar sabiduría más que todos los reyes del mundo. Y aún más te voy a agregar, y te voy a agregar bienes, te voy a bendecir, te voy a agregar poder en este reino, y te voy a agregar paz, y te voy a prometer muchas cosas. O sea, la gran bendición que tuvo el rey Salomón, o sea, Dios lo bendijo con honor, con poder, con fama, con gloria, con dominio, con promesas. Ahora, la pregunta aquí es: ¿cuánto favor no hemos recibido nosotros de parte de Dios? ¿Cuánta gracia, cuánta bendición, cuánto favor ha recibido usted de parte de Dios toda su vida? Desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista temporal. Desde el punto de vista espiritual, de tal manera amó Dios al mundo. Dios te ha dado la gracia, una gracia que no solamente se la ha dado al resto de las criaturas, la gracia común. Ha dado una gracia para que ustedes estén aquí, para que ustedes estén bajo la protección y el cuidado de su palabra. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Ese es el gran favor que hemos recibido todos nosotros los seres humanos. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Pero no solamente eso, Dios ha enviado al Espíritu Santo. Nosotros damos testimonio que el Espíritu Santo está entre medio de nosotros por las obras que Él hace. Pero no solamente eso, Dios envió su santa palabra. Dios no nos dejó así a ciegas o a tientas. No, Él envió su santa palabra. Y nosotros la tenemos traducida al español y múltiples traducciones también. No solamente eso, Dios te ha bendecido con predicadores que te predican la sana doctrina. Predicadores que no están buscando cómo llenar sus propios vientres, sino que ellos lo único que quieren es glorificar al Dios que los salvó a ellos, predicándote la sana doctrina, con el propósito que te salves y encontres una relación personal con Dios.
Todo eso Dios te ha dado un lugar de adoración, un templo, una iglesia. Dios ha dado una iglesia donde hay hermanos y hermanas que te pueden ayudar, que pueden cuidar de vos. Todo eso ha sido bendición que Dios te ha dado. Los hijos que tienen padres cristianos, cuánta bendición no es. Yo pongo este ejemplo, ustedes se imaginan a los indígenas antes de nosotros, hace unos 200 años, ¿a quién adoraban sus padres? Por supuesto que adoraban al sol, a la luna, al volcán, al fuego, a la lluvia y a todos ellos. Eran unos paganos. Por supuesto que ellos eran idólatras. ¿Ustedes creen que iban a instruir en el camino del Señor a sus hijos? En el camino del Señor Sol quizá iban a ser idólatras también. Pero la gracia de Dios nos ha alcanzado a nosotros. Vemos hermanos y hermanas cuyos hijos están amparados bajo la protección y el cuidado de Dios. El buen ejemplo que le dan sus padres, la buena instrucción que le dan sus padres, eso es gracia. Eso es espiritualmente. Y hablando de todos los agravantes que el hermano estaba mencionando al principio, cuánto pecado nosotros no hemos hecho en contra de Dios, cuánta maldad nosotros no hemos hecho delante de Dios, cuánto vituperio contra Cristo Jesús, cuánto desprecio, cuánto menosprecio le hemos dado en toda nuestra vida. Y Jesús tocando la puerta y nosotros cerrándosele en la cara, literalmente. Jesús, no me interesa ahorita, boom, le tiran la puerta en la cara. ¿Cuánto? De eso nosotros no tenemos, y en su infinita gracia el Señor no nos ha consumido, nos tiene aquí todavía escuchando palabra, dando oportunidad. Recuerden esto, el Señor, como dice la Escritura, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos ustedes procedan al arrepentimiento. Esa es la paciencia de Dios, para que no ignoremos cuál es su voluntad. Y temporalmente, no vamos a mencionar todas las bendiciones de las cuales el Señor Jesús te ha colmado de forma temporal, pues eso te consta. Entonces, ¿qué pasa? Esto es, por supuesto, es un agravante. Esto es lo que hace más grave la culpabilidad del pecado de Salomón. ¿Por qué razón? Porque él fue constituido un rey de Israel, de toda una nación, y Dios lo colmó de todos los bienes. Pero esto también trae culpabilidad para todos nosotros si pecamos en contra de Dios, porque Dios nos ha colmado de mucho bien. Justamente ayer estaba saliendo yo del programa radial y una señora se me acercó y comenzamos a platicar, y la señora parece que tiene un buen corazón dispuesto para Dios, pero ella me comenzó a contar de muchas historias, más recopilación de las historias que nos cuentan. Esto es repetitivo. Y entonces comenzó a decir, mire que yo conocí a un pastor que tenía tantos años y fíjese que se murió estando, y ella me lo dijo literalmente, en un motel con otra mujer, y ella me preguntó, ¿usted cree que él se pudo haber salvado o no? Y yo ya le tuve que abrir las escrituras y explicarle eso, y me comenzó a contar historia tras historia, y ella muy preocupada me decía, es que en realidad no se está predicando hoy la sana palabra. Hoy si uno predica en contra del pecado, a uno ya lo tildan de malo, de esto y de lo otro. Y entonces yo dije, esta señora tiene un corazón, y ya agarré el contacto de ella y comenzamos a platicar, y sea Dios guiándonos. Pero ¿qué pasa? Muchas personas allá afuera no están bajo el techo de una sana predicación. Dios tenga misericordia de ellos. Pero si Dios levantara un batallón, un ejército entre nosotros, y cada uno de nosotros nos dedicáramos para promover el reino de Dios en esta tierra, bendito fuera eso, o sea, nuestra nación evangelizada, verdadera, correctamente. Pero el problema está el agravante es que usted ha recibido ya demasiada bendición de parte de Dios. Y el pecado de Salomón es un pecado de mucha ingratitud. ¿Se imaginan todo lo que Dios le dio? Un reino, Dios le concedió, le permitió que tuviera esas mujeres también. Dios le permitió que tuviera muchos siervos, que tuviera riquezas, que tuviera muchas cosas. ¿Se imaginan ustedes qué ingratitud que Dios le dio todas esas cosas y él dejó a ese Dios que le bendijo tanto? ¿Y por quién lo dejó?
por los ídolos de las naciones con los cuales leímos en el libro de los Jueces, que esos israelitas, hijos de aquellos que ya no conocieron a Dios, fueron tras los ídolos de las naciones alrededor. La historia se repite, ¿se dan cuenta? Porque nosotros tenemos Josué, Jueces, y ya después de eso vamos a los reyes. Está el ministerio del profeta Samuel, y después de eso tenemos al rey Saúl, rey David, y estamos ahorita en el rey Salomón. Estamos hablando de años tras años, y la historia es la misma, se repite. Entonces es necesario que nosotros atendamos esto. Yo les voy a ser muy franco. Si ustedes continúan menospreciando, recuerden que estos son dos términos distintos. Menosprecio es la subvaloración del valor que tiene Dios. Si ustedes menosprecian a Cristo Jesús, o ustedes desprecian, en este caso, que no quieren nada con Él, sepan una cosa: el pecado de ustedes es gravísimo, gravísimo. En el día del juicio ustedes no tienen escapatoria. Esto se los advierto. No hay escapatoria. Cristo Jesús es la única manera en que nosotros podemos escapar. Por eso es que se le llama chivo expiatorio. Por eso es que se llama el sacrificio, el Cordero de Dios, que fue dado por expiación para nosotros. La única manera, Cristo Jesús. Pero los agravantes son muy graves, son muchos. Entonces, ¿qué más? Otro agravante, un segundo agravante para Salomón es que tenía todo el conocimiento. Dios lo colmó de sabiduría. ¿Acaso no leemos el libro de los Proverbios? ¿Qué sabiduría? ¿De dónde viene esa sabiduría? Pues Dios inspiró al rey Salomón, o sea, Dios le dio el Espíritu Santo, Dios le dio mucho conocimiento. O sea, Salomón sabía. ¿Qué dice el proverbio? El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. Y con el temor de Jehová los hombres ¿qué? Se apartan del mal. ¿Quién dijo eso? El Espíritu Santo a través de Salomón. O sea, Salomón no podía decir: Dios, es que yo no sabía que tenía que hacer esto. Leímos el domingo pasado cuál fue la ley específica para los reyes profetizada desde antes. Y cada uno de esos pecados, cada una de esas leyes fueron quebrantadas por Salomón. Lo leímos claramente. Entonces, un agravante es que él tenía todo el conocimiento. Un agravante terrible para todos ustedes, para mí, para todos nosotros, es que no somos ignorantes. No hay ignorancia, no pueden apelar a ignorancia, tienen demasiado conocimiento, ustedes ya saben qué hacer. El más pequeño entre nosotros que esté en este auditorio ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Ya es consciente. Si hay alguno que no está en sus 5 sentidos, aquí podemos nosotros tomarlo aparte y decir: te vamos a explicar el buen camino del Señor a la manera que Dios te ha permitido hacerlo. Pero aún así podés adorar a Dios con el poco conocimiento que Dios te ha dado. Entonces es un agravante para Salomón, es un agravante para todos nosotros. Si pecamos voluntariamente, esto quiere decir sabiendo ya o conociendo ya lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, entonces eso nos va a llevar a mayor culpabilidad. Y el tercer agravante que podemos deducir es la desobediencia de Salomón, que es absolutamente voluntaria. El versículo 10 dice: y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. El decálogo, la primera parte del decálogo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna imagen, no te harás esculturas que sean semejantes a nada que esté ahí en el cielo, en la tierra, debajo de las aguas, de reptiles, de peces o de ángeles o de lo que sea, o extraterrestres. No te hagas imágenes, pero luego continúa: no las vas a venerar, no las vas a adorar, no te vas a postrar delante de ellas, no les vas a hablar. Son objetos inanimados aquellos que están en los cielos, excepto los ángeles. Y aquí las estatuas que te haces, esa réplica de algunas cosas creadas. O sea, no podés adorar a la criatura, solamente se te permite adorar al Creador, nada más, punto. ¿Qué hizo Salomón? Salomón desobedeció voluntariamente.
Y cuando nosotros hablamos de voluntariamente, estamos hablando de aquella volición. Acuérdense que nosotros los seres humanos estamos compuestos principalmente en tres aspectos, tres componentes, ¿verdad? Uno es la parte de la mente, la cognición. El otro es la parte del corazón, el sentimiento, la emoción. Y la tercera es la conducta o el aspecto volitivo, es la voluntad. Son los tres aspectos de nosotros los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? En este aspecto él tenía ya el conocimiento, fue colmado de muchos bienes y favores por parte de Dios, y él desobedeció voluntariamente porque tuvo mandamientos explícitos. Asimismo, nosotros tenemos mandamientos muy directitos de parte de Dios. Los mandamientos o preceptos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Negativos: no idolatrarás, no lo vas a hacer. Positivo: honra a tu padre y a tu madre. Amén. Dios es muy claro. Si usted todavía no conoce la voluntad de Dios, usted es ignorante, y se lo voy a decir voluntariamente. ¿Por qué razón? Porque usted ya tiene Biblia, y voluntariamente usted no quiere leer sus Biblias. Pero usted tiene Biblia, léala para que salga de su ignorancia. Hace 50 años, diré yo, o hace 60, hace 100 años, Nicaragua estaba en tinieblas. No habían Biblias en español. Ni se permitía que se leyeran Biblias en español. ¿Qué pasaba? Que el cura leía de espaldas al público y solamente en latín para que nadie entendiera la escritura. Estoy hablando de 100 años atrás. Me corrigen la historia, quizá si me equivoco. Eso se llama ignorancia, pero quizá en ese momento no era voluntaria. Esto era lo que se les enseñaba, no conocían el camino. Pero ahora ustedes voluntariamente quieren permanecer en tinieblas, si acaso están en tinieblas, si acaso están en ignorancia. Yo dudo que ustedes estén en ignorancia voluntaria, algunos sí, pero entonces, ¿qué pasa? Eso los va a conllevar a que si ustedes aún continúan en sus pecados, escuchen esto, ustedes son desobedientes, pero lo hacen con toda la voluntad. O sea, ustedes lo hacen con premeditación, lo hacen con alevosía, lo hacen con ventaja, lo hacen con dolo, con todos esos términos que el hermano habló aquí, lo hacen con todo. ¿Ya? Dios no se está protegiendo, Dios no se estaba protegiendo para que Salomón no pecara contra él. Nada, Salomón ni siquiera lo miraba. Salomón tuvo mucho tiempo para meditar en lo que estaba haciendo y en lo que iba a hacer. Tuvo mucho tiempo, premeditación, alevosía, y tenía toda la ventaja. ¿Por qué razón? Porque él era el rey de Israel, tenía todo el poder. Él solamente mandaba llamar como David: llámeme a Betsabé. Solamente tenía que hacer eso, tronar los dedos, y él abusó de su poder también. Todas las agravantes las tuvo él, pero también nosotros tenemos todas estas agravantes. Entonces, mis queridos amigos, todos nosotros hemos recibido muchos favores de parte de Dios. Todos nosotros tenemos mucho conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. Y todos nosotros, si continuamos o pecamos, lo haremos o lo hacemos de manera voluntaria. Aquí nosotros no podemos decir: es que mi esposa que me diste, ella me indujo a pecar. Eso le pasó a Adán, y a nosotros debemos de aprender de Adán. ¿Qué le pasó a Adán? Dios lo responsabilizó a él como el cabeza del hogar. Es tu culpa, Adán. Escuchaste la voz de tu esposa, de tu mujer, y no me escuchaste a mí. Cuando nosotros entonces tenemos la palabra de Dios, ¿a quién vamos a culpar? Los hijos: es que mi papá no me dio un buen ejemplo, usted no me entiende. Las esposas: es que el esposo, él es muy malo, él es muy perverso, nadie me entiende. ¿Qué vamos a decir? Entonces, los agravantes de Salomón son aplicables para todos nosotros. Amén. Nuestro segundo punto: las consecuencias del pecado de Salomón. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? El versículo 9, la primera de las consecuencias dice: y se enojó Jehová contra Salomón. O sea, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y estos son los que han nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo, Romanos 8. Los que han recibido el Espíritu Santo, los que han recibido la instrucción divina por la palabra.
¿Qué pasa? Hay paz, porque fuimos nosotros reconciliados con Dios mientras andábamos en nuestros pecados. Cristo Jesús dio su vida por nosotros, los enemigos de Dios, aun cuando estábamos en pecados. Ahora bien, si no has conocido qué es tener paz con Dios, si no has conocido qué es reconciliarte con Dios, estás en un terrible estado. Dios está irado contra tu propia alma en este momento. Y si te moriste, lo digo claramente, te vas a ir al infierno. Y eso por siempre, esto es por una eternidad. Que no lo querrás ver, ese es tu problema. Que querrás cerrar tus ojos a esta realidad, ese es tu problema. Pero la palabra de Dios así lo ha dicho. Te voy a decir algo. En esta historia que yo he estado estudiando, estudiando del Antiguo Testamento, yo digo, Señor, cada palabra tuya se cumple. Le dice, aquí nomasito le dice él, te voy a destruir el reino, pero no lo voy a hacer en manos tuyas, lo voy a hacer en manos de tu hijo. Y un capítulo más adelante existe, y eso es lo que sucede. Se destruyó su reino. Se destruyó por mano de su hijo. ¿Por qué razón? Porque ya habían agravado a los israelitas, los estaban haciendo trabajar. Escuchen bien esto. O sea, Salomón tenía muchas mujeres, tenía muchos palacios, tenía muchas casas, tenía muchos establos. ¿Quién va a cuidar de todo eso? Dígame. ¿Quién va a cuidar de todo eso? Los iban a traer de África, los iban a traer de Egipto, los iban a traer ¿de dónde? De Asia. El mismo pueblo. El mismo pueblo tenía que trabajar, o sea, volvió a la esclavitud. Salomón los trajo al pueblo que Dios libertó de Egipto, los puso de nuevo en esclavitud. ¿Se dan cuenta de eso? Por supuesto que era un pecado grave. Y le dicen entonces al hijo, Roboam, mira por favor, alivianos la carga que tu papá nos puso. Y este hombre, muy necio, no recibió el consejo de los ancianos, de los sabios, y se fue con los jovencitos, con los neófitos, y escuchó el consejo de los neófitos. ¿Y qué pasó? Ruina y destrucción. Pero ¿se cumplió la palabra de Dios o no? Por esa razón yo te voy a decir, la palabra de Dios se va a cumplir. Tarde o temprano, Cristo va a venir. Cristo viene. Algunos lo tienen por tardanza. Dejemos a los necios que no crean esto, pero ustedes teman a la palabra de Dios. Entonces trajo el enojo de Dios. Si vos estás en pecado ahorita, créeme que no estás en el favor de Dios. Dios está irado contra vos, contra tu propia alma. Y no vengas a decir, sí, pero es que Dios ama al pecador, Dios aborrece al pecado. Está bien, da todas las justificaciones que tu querida mente quiera razonar en contra de la verdad, pero no te va a eximir de la realidad de las cosas. Al final, en el día del juicio, te van a sacar todititas estas cosas y todos tus agravantes y te van a decir, se te predicó el evangelio, pero preferiste el mundo, pero preferiste el pecado, pero preferiste la fama, la gloria, todo lo demás, pero no me preferiste a mí. Preferiste tu mismo yo, preferiste satisfacer tu propia carne, tu lujuria, pero no me amaste a mí. Entonces, otra consecuencia es que trajo el juicio de Dios, y esto es que trajo destrucción y ruina. No solamente el enojo, la indignación de Dios, la ira de Dios en contra de su propia alma, sino que le trajo destrucción y ruina a su alma, a su familia y al reino. Trajo destrucción a su alma. ¿Por qué razón? Porque al final nosotros vemos que este hombre dejó a Dios, apostató de Dios. Entonces trae ruina para su propia alma, pero también para la familia. Vamos a aplicarlo esto a nosotros mismos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona apostata de la fe, cuando una persona peca contra Dios y no se arrepiente? Le vamos a llamar pecador impenitente. Porque ya se nos predicó hace unos 3 domingos, hace 2 domingos posiblemente, ¿qué hacer cuando uno cae en algún pecado? ¿Cómo te restauras del pecado? Dando seguimiento a la restauración del pecado de David. Pero un pecador impenitente es aquel que endurecido, que su mente ya cauterizada, su conciencia, su corazón endurecido, sus ojos ya en ceguera espiritual, persiste en su pecado. ¿Qué pasa con esta persona? Pues su alma es un alma que está en el camino a la destrucción eterna. ¿Y qué pasa con su familia? Ya lo dijimos.
Por supuesto que hay consecuencias para la familia. Yo siempre, es el ejemplo más básico que se me viene. Pero tu familia, papá y mamá son cristianos y los hijos, por lo tanto, van a recibir la instrucción cristiana. Si el papá y la mamá, que son los líderes de esa familia, se divorcian, se separan, destruyen el pacto matrimonial al cual Dios les dijo que no se tiene que romper, ¿qué pasa si lo rompe? Pues sus hijos van a sufrir las consecuencias. Así de sencillo. Los líderes en una iglesia, si comienzan a tener divisiones entre sí mismos y uno apostata y el otro apostata y el otro apostata, ¿qué va a suceder con el rebaño? Van a quedar, como dice el Señor o como dice la Escritura, heriré al pastor y las ovejas, heriré al pastor y las ovejas se van a dispersar. Aunque era una profecía para el Señor, pero también eso es sabiduría. O sea, se dispersan y las personas quedan confundidas diciendo, ¿y aquí qué pasó? Y no es que éramos cristianos, etcétera. ¿Y qué pasa? Eso pasa con la iglesia. Si se dan cuenta, entonces hay consecuencias. A la vida personal hay consecuencias en la familia, hay consecuencias en la iglesia. ¿Por qué consecuencias en la iglesia? Porque el testimonio de Cristo va a ser vituperado. Va a ser vituperado el testimonio de Cristo con todas las personas. Los nuevos visitantes van a decir, oye, predican bien, pero no viven bien. ¿Qué pasó ahí? Amén. Y los de afuera, ¿qué van a decir? Exactamente lo mismo. El nombre de Cristo es vituperado por causa de vosotros, dice Romanos 2. Y entonces todo eso repercute en la sociedad. Cuando Dios tiene establecido qué es lo que quiere de nosotros, lo vimos el domingo pasado. O sea, nosotros ya sabemos que Dios tiene un propósito establecido para nosotros. ¿Cuál es? Glorificarle, extender su reino. Ese es el propósito que Dios tiene. Y cuando caes en pecado, cuando apostatás de la fe, ¿qué va a suceder? Ya no vas a glorificar a Dios y ya no vas a extender el reino de Dios. Ya no. Entonces si te das cuenta, alguien puede decir, no, pero es que le da demasiada responsabilidad al hombre y Dios también tiene ahí su soberanía. Amén. El hombre es responsable y Dios es soberano. ¿Viste que Dios se preservó a Judá? Viste que Dios se preservó un pueblo, un remanente, cuando todos los profetas se habían postrado y habían doblado las rodillas ante los Baales. ¿A cuántos Dios se preservó? 7,000. Yo, dice Dios, porque eso lo estudié hace poco, yo me he reservado un remanente que no ha doblado sus rodillas a Baal. Gloria a Dios por eso. O sea, yo les voy a decir algo claro. Jesús no se va a detener por causa de nosotros. Si nosotros pecamos, nos apartamos y sufrimos las consecuencias, pero el reino de Dios continuará. Y si nosotros todos callamos, Dios es tan poderoso para levantar serpientes que puedan predicar. Lo hizo en el desierto. A través de las mordeduras de las serpientes, entonces las personas entendieron que vino destrucción de parte de Él. Cristo puede hacer que las piedras hablen. ¿Y qué quiere decir esa metáfora? Quiere decir que Dios no nos necesita a nosotros, no somos imprescindibles en el reino. Él nos ocupa, Él usa instrumentos, y como decía el buen Carlos Spurgeon, los instrumentos que Dios más utiliza son aquellos que están bien afilados. ¿Y qué quiere decir eso? Los que viven en santidad. Los que viven en una santidad práctica, los que viven llenos del Espíritu, son los que más va a utilizar Dios para promover su reino. Pero sabemos que no hay concordia entre Cristo y Belial. Por lo tanto, si tenés pecado en el reino de tu corazón, el enemigo está gobernando en tu corazón y no Cristo. Amén. Entonces trae consecuencias, trae juicios. Pero bendito Dios por su misericordia, porque eso es lo que leíamos, de que el Señor tuvo piedad, tuvo misericordia y le dice, está bien, vas a tener consecuencias, Salomón, el reino ya queda, a partir de tu pecado en adelante queda destruido. Sepan claramente, el reino se dividió por culpa de Salomón, sépanlo claramente. No fue el propósito de Dios dividir el reino, fue consecuencia del pecado de Salomón. Así es que la división del reino, 10 tribus del norte, 2 tribus al sur, esa división
fue por causa del pecado de Salomón. Es una consecuencia que nos persigue hasta el día de hoy. ¿Dónde están esas 10 tribus? Todavía están dispersas entre las naciones. Y Dios va a hacer algo glorioso en el final de los tiempos, aún con el Israel étnico. Yo lo creo. Amén. Gloria a Dios. Pero para mientras, ¿dónde están? Por causa del pecado de un hombre. Lo mismo dije, el pecado de Adán nos trajo consecuencias hasta nuestro momento. Amén. Ahora vamos a finalizar estos últimos minutos con las instrucciones. Si es importante que meditemos en estas cosas, es importante que meditemos nosotros en estos ejemplos. Esto es para nosotros, está escrito para nosotros. Esta es la aplicación de todas estas enseñanzas. Son instrucciones para nuestra vida cristiana. La primera instrucción que vamos a recibir hoy de parte de la enseñanza de Dios es una inferencia. La prosperidad temporal es muy desfavorable al avance espiritual. Escuchen, la prosperidad temporal o material es muy desfavorable al avance espiritual. Esto le duele a todas las personas que tienen mucha prosperidad material, temporal, porque comienzan a tragar así. Es conmigo. Jesús dice en Marcos 4:19, pero los afanes de este siglo, esta es la causa, hay una razón, hay una causa, pero los afanes de este siglo, pero el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran al corazón y ahogan la palabra de Dios y se hace infructuosa. Entonces hay personas que reciben con un buen corazón la palabra de Dios. Dicen, esta es la palabra sana, este es el camino correcto. Pero se olvidan de esto en qué momento, de forma involuntaria, cuando se comienzan a afanar, cuando comienzan a poner los ojos en las riquezas. Por eso dijimos el domingo pasado, no es que sea malo tener negocios, no es que sea malo trabajar y estudiar. Lo malo es que perdas el enfoque del reino, que pongas tu corazón, que te afanes en este siglo. Mateo 13:22 lo dice de otra manera. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué le pasó a David? ¿Cuándo fue que David pecó? Cuando él estaba en esa prosperidad. Él no estaba en guerra ya. Él no andaba metido en la guerra. Él ya no andaba en persecución. Recordemos, cuando andaba en persecución vivía doblando sus rodillas, escribiendo salmos. Pero cuando estaba próspero, bendecido, él estaba reposado, vino el pecado. Cuando Salomón estaba activo construyendo el templo, él tenía un corazón para Dios, estaba enfocado en el reino. Pero luego que terminó eso, Salomón comenzó a pensar en otras cosas. Y ahí, cuando él ya fue próspero, él se durmió espiritualmente y esto le fue desfavorable para su propia alma. Amén. Hay un proverbio que dice, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen su mirada puesta en las riquezas. Cuando nosotros entonces estamos prosperados, estamos tranquilos, no hay persecución, aquí nadie me está persiguiendo y yo estoy relajado. Si venís a la reunión, venís, si no venís a la reunión, te da igual. Y si lees la Biblia, la lees, si no la lees, te da igual. Si hoy orás, bien, si no orás, te da igual. Nadie te está persiguiendo por eso. No te van a echar preso por predicar el Evangelio. Si predicas el Evangelio bien, si no lo predicas también te da igual. Eso se llama relajación, prosperidad. Estás en un momento ahorita en el cual es muy peligroso para tu alma. Entonces esa es la primera inferencia que tenemos que hacer como instrucción, es no perder el enfoque del reino. Podés tener esta tranquilidad, esta paz en tu vida.
no hay persecución en tu vida desde afuera. Yo te ruego una cosa, enfócate en el reino, metete con Dios espiritualmente hablando. Y ya dijimos, el enemigo está en tu propia casa. Y no es tu esposo y no es tu esposa. ¿Quién es? Tu propio corazón. Este es el enemigo. Y en tu propia casa está en tu propio cuerpo. Tu propio yo es tu mayor enemigo. Tampoco le estés echando la culpa a Satanás todo el tiempo. Es que la serpiente. Entonces, segunda instrucción. No importa qué tan avanzada esté una persona en edad o en piedad, aún está en peligro de caer. No importa qué tan avanzada esté una persona en edad o en piedad, aún está en peligro de caer, porque el versículo 4 nos decía, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. ¿Acaso no esperábamos nosotros que las canas de Salomón le dieran aún más sabiduría? Amén. Las canas son sabiduría, sí, pero ¿cuántos pastores hemos escuchado en estos últimos meses que han sido mayores de 60, 70 años y salen que han tenido mujeres aparte de su esposa por 8 años, por 5 años, y continúa la lista? Dios nos guarde de esto. Esto no es para criticar ni a Salomón, ni a David, ni a los pastores que caen, ni a los hermanos que caen o hermanas. Esto es para advertirnos. ¿Qué cosa? Mis hermanos, si somos piadosos, bendito Dios por esa piedad. Y si hemos avanzado, si llevamos 10 años, justamente este viernes platicábamos con los hermanos en la iglesia. Cada vez que pasa un año es momento de regocijarnos y decir, Dios, un año más, aquí estoy, mis hermanos aquí, y hacemos el conteo y aquí estamos. Dios, gracias. Gracias por traernos un año más hasta aquí. Pero ¿y los que se quedan? Porque ya se comienzan a relajar. Es que yo ya me la sé toda. Yo ya tengo mucho conocimiento, yo ya viví mucho, yo ya no necesito. Ay, dejémoselo a los jóvenes, ir a predicar. Pues sabes que mis rodillas ya no me lo permiten, que vayan los jóvenes, ahora le toca a ellos. Se supone que las canas nos tienen que traer a nosotros. Las canas y las arrugas deberían de acompañar la sabiduría y la experiencia de todos nosotros. Amén. Eso es muy claro. Yo pienso que un cirujano, mientras no se enferme, un cirujano, a medida que pasan los años, lee más y adquiere más experiencia. Yo consideraría que es un mejor cirujano el de 50 que el de 30, en el aspecto que lleva 20 años adelante en cuanto a ¿qué? En cuanto a experiencia y mayor conocimiento atesorado. Pero que esto a nosotros no nos sorprenda. Por lo tanto, si mi mamá tiene 70 años, si algún hermano tiene 80 años, no importa qué tan avanzado estén, si hay hermanos que ya tienen 25 años de estar en la iglesia, no importa cuántos años tengas de conocer el Evangelio, guárdate. La Escritura nos dice en 1 Corintios 10, 12. Voy a poner 10, 11 y 12. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Estás firme, gloria a Dios por eso. Pero cuidado, velá y orá, cuidado caes. Hebreos 4:1 también nos dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Cuál es la exhortación? Temamos nosotros, manada pequeña, temamos. La promesa está, el advenimiento de Cristo está, la salvación ahí está. El cielo está. No vaya a ser que alguno de nosotros parezca como que no hemos alcanzado esta salvación. Ezequiel 33:12 dice, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare. Escuchen. Dice, la justicia del justo no lo librará el día que se resbalare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. La Escritura es muy clara. La Escritura nos está diciendo, Salomón pecó gravemente, por lo tanto, esa justicia que él tuvo delante de mí, eso que él hizo delante de mí, él
templo que Él construyó delante de mí no le va a servir de nada el día que Él se fue en pos de los ídolos de las naciones. No le sirve de nada. Quiere decir, mis hermanos, que fuiste predicador, pastor, fuiste de todo, fuiste un siervo de Dios por 20 años, pero te descuidaste porque se te olvidaron los ejemplos. Acordaos de quién, acordaos de la mujer de Lot, que volvió a ver atrás y anheló en su corazón el irse al mundo y murió. Acordaos de David, que David volvió a ver a Betsabé, y luego de eso la escalera de pecado lo llevó hasta el asesinato. Acordate de Salomón, que Salomón tuvo una de la más grande gloria de todos los reyes de su tiempo, pero él, aún con sus grandes oraciones a Dios y con sus revelaciones, sus teofanías, él apostató de la fe y por sus múltiples mujeres se fue, inclinó su corazón a los ídolos de las naciones e idolatró, apostató de la fe. Acordémonos de estos ejemplos. ¿Para qué razón? Para que nosotros temamos, para que nosotros temblemos. O sea que no importa el rango que tengas ante los hombres, no importa el tiempo que tengas, no importa la edad que tengas, importa que perseveres hasta el fin. Amén. Hebreos 10:38 nos dice: mas el justo por la fe vivirá. El justo vivirá por fe. Esta fe es en el Señor Jesucristo. Esta fe es aquella que te va a hacer temer a Dios. Ciertamente, cuando se habla de la fe, ya damos por sentado que todos sabemos, se refiere a una fe obediente. Fe obediente, o como le dice alguien más, una fe penitente. ¿Qué quiere decir? Arrepentimiento y fe siempre van de la mano. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, dice Dios, no agradará a mi alma. Entonces, si nosotros retrocedemos, si apostatamos, no agradaremos al Señor. Así es que, mis queridos amigos y hermanos, es muy importante que no importa nuestra edad y nuestra piedad, sino que siempre nos guardemos hasta el final. ¿Se acuerdan cómo comencé abriendo el domingo pasado? Dije, no está la gloria en el iniciar la carrera, sino en el culminarla exitosamente. Esto es el camino de la fe. La corona la vas a recibir al final, no al inicio. ¿De qué sirve que iniciaste la construcción del edificio si no lo terminaste? ¿Acaso no dice el Señor Jesús que las personas se van a burlar porque van a decir, mira, comenzó pero se quedó sin presupuesto, no planificó bien? La gloria está en culminar. Otra instrucción, vamos terminando, son 4 dije. Los pequeños pecados, entre comillas, los pequeños pecados, si no se atienden a tiempo, llegarán a ser grandes pecados y destructivos. Cantares 2:15. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Un barco con una pequeña filtración se va a hundir. Una chiva de cigarro, un pequeño fuego puede prender un bosque entero. Amén. Es importante que nosotros sepamos estas cosas. Si vas en tu vehículo y tenés un clavo metido en la llanta, quizá ella no se va a ponchar inmediatamente porque ese clavo está reteniendo el aire que hay dentro, pero hay una pequeña filtración de aire. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días, y ese pequeño clavo te va a ponchar la llanta. Y si continúas así, echas a perder la llanta. Entonces, aquellos pequeños pecados para nuestros ojos, que nosotros decimos, esto no es tan grande, esto es un errorcito, esto es un pecadito. Si no atendes las cosas que están en tu corazón, en tu mente, a tiempo, con diligencia, créeme que eso va a ir creciendo. Y un pecado va a llamar a su primo pecado. Y ese primo pecado va a llamar a su hermano pecado. Y luego toda la familia de pecado van a venir a albergar en tu hogar.
Un demonio sale y luego él llama a otros 7 demonios y regresa, y si el Espíritu Santo no está en tu corazón y va a decir, esta casa está desordenada, está vacía, metámonos, y se meten hasta la cocina. Un pequeño pecado que ahorita vos estás practicando y que decís, no es tan lesivo, no creo que esto sea tan drástico, Dios ya lo está viendo. Y por favor no llames pecados pequeños, porque delante de Dios pecado es pecado. Ciertamente algunos van a traer mayor condenación, que son los agravantes, pero te va a traer condenación. Entonces cuidado con esas pequeñas zorras que te van a destruir todo. Ellas te van a comenzar, son pequeñitas, se ven inofensivas, se ven bonitas, sí, pero cuidado, son muy lesivas. Así el pecado va a ir creciendo en tu corazón. Y aquellos pecados que nosotros no vemos, orémosle al Señor diciéndole que, Señor, examíname, oh Dios, examina mi corazón, Dios. Hazme saber si en realidad, Dios, yo estoy teniendo algo de rencor en mi corazón. Hazme saber mi amargura, Señor. Hazme saber mi codicia. Hazme saber en qué te estoy fallando. Házmelo saber, por favor, Señor. Eso se llama sinceridad. Autoexaminación es uno de los principios cristianos más importantes y que son muy ignorados en este tiempo. Y la última instrucción es que cada pecado cometido es agravado por las misericordias recibidas de parte de Dios y por el conocimiento que tenemos del Señor Jesucristo. Entonces ustedes hoy salen de aquí bien sabidos que si continúan en sus pecados, cada pecado que ustedes conozcan a partir del conocimiento de Cristo Jesús y las misericordias recibidas, ¿acaso nosotros no decimos sus misericordias se renuevan cada mañana? Cada día que pasa, misericordia nueva que has recibido, mayor conocimiento que has recibido, esos pecados te son agravantes. Y entonces esto es para que nosotros temamos delante de Dios. Juan 15:22 dice, si yo no hubiera venido, dice Jesús, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, ignorancia no voluntaria. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ay, hermanos, como yo quisiera convencerlos a todos ustedes, pero ya nosotros delante de Dios ya sabemos, Señor, ¿qué somos nosotros? ¿Cómo quisiera convencerte de esta palabra que Jesús está diciendo? Si no se te hubiera predicado, no te voy a decir eso, si no hubieras venido a la campaña de salvación, si no hubieras venido a escuchar palabra de Dios, que te hubiera examinado el corazón, que te hubiera hablado como Natán le habló a David, este sos vos sos el adúltero, vos sos la fornicaria. Si no se te hubiera predicado el evangelio de Cristo, dice Jesús en este sentido, no tendrías pecado. Hablando de la gravedad del pecado en realidad, porque no hay excusa. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Qué excusa le va a dar la jovencita en este grupo y el mayor entre nosotros? Dígame una excusa que le puedan dar a Dios y yo te voy a decir, tranquilo, anda con Dios, a ver si Él te la va a aceptar, te la va a recibir. Mateo 10:15. Y si alguno no, voy a comenzar del 14. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y luego dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Dicho para ustedes, si ustedes no reciben en su corazón la exhortación que Dios les está dando, la advertencia que Dios les está dando, la admonición que Dios les está dando, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, semana tras semana. Crean, por favor, no a mí, a la palabra de Cristo. En el día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra va a ser más leve que el castigo para todos ustedes. Entonces yo les ruego por la misericordia de Dios, por favor, abran sus ojos.
y atiendan la palabra de Dios. Esto es para que doblen sus rodillas en este momento y que clamen misericordia a Dios. Pero pueden estar pensando, no, esto es muy exagerado, es que primero tengo que hacer algo. No, créanme que nosotros nos cargamos por ustedes. Pero no sé, aún no entiendo por qué las personas no quieren atender a la voz de Cristo, a la voz del Evangelio, si es por el bienestar de ustedes, por sus almas. Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, agravantes, porque tenés el conocimiento y pecás voluntariamente. Dice, aquel de ustedes que ya saben lo que tienen que hacer, y el principio es arrepiéntanse de sus pecados. No pueden entrar al cielo con sus pecados. No hay reino de Dios estando en pecados. Cristo murió en la cruz por causa del pecado para lavarnos, limpiarnos, perdonar nuestros pecados. Pero Dios no va a recibir nada si no es por arrepentimiento. Y ustedes van a decir, entonces es por obra. No, es porque Dios así lo ha mandado. Es mandamiento de Dios. Punto. Dios ha mandado en todo tiempo y en todo lugar a que se arrepientan. Mandamiento. Si ustedes no se arrepienten, créanme que recibirán muchos azotes. El fuego eterno estará ahí esperándolos a ustedes. Hay un libro que se llama El infierno de Dante. Y generalmente este libro comienza a describir los distintos lugares de los tormentos del infierno. Si alguno llegara a leerlo, se va a dar cuenta en realidad de que conscientemente merece el peor de los lugares en el infierno, por todas las agravantes que nosotros en este tiempo tenemos. Cuando Cristóbal Colón vino en los 1490 y pico, 1500, podríamos nosotros decir, cierto, no nos trajo el Evangelio, nos trajo una religión hereje, y acá también eran idólatras. Esta Nicaragua estaba en tinieblas, oscuridad. No tienen los agravantes que ustedes hoy, 2026, tienen, porque las Biblias las tienen en sus celulares, en las aplicaciones, ahí las tienen. Pero el afán de este siglo, el amor a las riquezas, el amor al yo, todo este mundo te tiene tan afanado y no te va a ser una excusa. Mis queridas personas, ¿cuál será la consecuencia para nosotros si hemos recibido tanta instrucción y tantas advertencias? Finalizaré con este texto de el apóstol Pedro. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás, apostatar del santo mandamiento que les fue dado. Para los hermanos de la iglesia, para los que ya tomaron decisiones con Dios, para los que ya están en la comunión, esta palabra es para ustedes. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de Cristo Jesús, que una vez habiéndolo conocido, se vuelvan como el cerdo se vuelve al lodo y el perro se vuelve a su propio vómito. Eso dice el versículo 22. Sería mejor eso. Y para las personas que están entre nosotros, que no han tomado decisiones por Dios, no hay marcha atrás. Ni siquiera el hermano leyó Romanos 1. Ni siquiera tenían excusas antes de escuchar el Evangelio. Porque el sol, la luna, las estrellas y toda la naturaleza, toda la creación habla de que hay un creador. Nuestra propia conciencia, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y Dios nos programó para que nosotros tuviéramos una necesidad de regresar a nuestro creador y tener una relación con Dios. Pero ustedes que han recibido la palabra de Dios, y hermanos,
amigos que hemos recibido estos grandes ejemplos de Saúl, David, Salomón e Israel en el tiempo de los jueces, no hay excusa. Amado Dios, Señor, tu palabra es santa. Tu mandamiento es santo. El pecado es de nosotros, Señor. La gravedad del pecado es nuestra. Tú eres santo, Dios. Tú eres justo. Y hoy nos has hablado una vez más. Señor, citamos al profeta. Nosotros estamos limpios de la sangre de ellos, Dios. Su culpa no caerá sobre nosotros. Te hemos sido fiel y hemos predicado tu palabra fielmente. Te doy gracias, Dios, por aún permitirme en este tiempo, en este lugar, Señor, ser un instrumento en tus manos para llevar tu santa palabra. Pero Dios, los resultados están entre tú y ellos. Yo y mi casa serviré a Jehová. No quiero doblar las rodillas a los Baales. Ayúdame, Señor. ¿Qué es el hombre? Salomón pecó. ¿Quién soy yo? Ayuda a la iglesia, Señor. ¿Qué es el hombre? Salomón pecó. ¿Quiénes son ellos, Dios? Da gracia, Dios, y haz tu voluntad, Padre. En tus manos encomendamos nuestras vidas. Amén, Señor. Y amén.